de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Dijimos que el tema que vamos a estudiar es arrebatados, ¿verdad que sí? Amén. Creemos nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que todos nosotros creemos en ello, de que viene ese día en el cual nosotros seremos levantados, arrebatados de esta tierra. Amén. Los versos que hemos leído, versículo 1 dice que, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hay dos acontecimientos: la venida de nuestro Señor Jesucristo y, amén, hermanos, ¿qué más dice ahí? Nuestra reunión con Él. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica estas palabras? Bueno, había entrado la doctrina, como hemos mencionado muchísimas veces, hermanos, de los gnósticos. Y los gnósticos comenzaron a introducir a la iglesia, ¿verdad? Doctrinas que iban en contra, enseñanzas que iban en contra del arrebatamiento de la iglesia, con aquellos que también, ¿verdad?, habían muerto en Cristo, que ya no se iban a levantar, que el rapto había sucedido. Algunos otros decían de que los que habían muerto ya no iban a poder levantarse cuando Cristo viniera a levantar la iglesia, porque solo se iban a levantar los vivos. Y es por eso que nosotros encontramos en muchas ocasiones al apóstol Pablo enseñando referente al arrebatamiento de la iglesia y explicando a la iglesia cómo sería ese acontecimiento, cosas que el Señor le había revelado al apóstol Pablo de cómo sería, ¿verdad?, ese momento en el cual la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Amén, iglesia. Hay una palabra que se usa acá, que es la palabra arpazo, que estuvimos viendo quizás brevemente el día de ayer, y hablábamos de que esa palabra arpazo es tomar o arrebatar, como hemos usado el tema. Esta palabra el apóstol Pablo la usa en algunas otras porciones. Dice que nosotros seremos arrebatados, ¿verdad que sí? Nosotros seremos arrebatados. Entonces esa es la palabra, arpazo, y en algunas otras ocasiones se usa la palabra paralambano, que son palabras griegas que habla de tomar. Por ejemplo, bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice o enseña acerca de ello. Dice que vendrá otra vez y os tomará, y os tomaré, dice la escritura, a mí mismo. Tomar es la palabra paralambano, que esa palabra es tomar con fuerza. Entonces el Señor nos toma para con Él fuerza. Y es por eso que dice la Biblia que nos vamos a reunir en el aire con el Señor y luego seremos trasladados a ese lugar conocido como el tercer cielo. Amén, hermanos. Esta doctrina del arrebatamiento ha tenido mucho ataque hasta el día de hoy. Personas que un tiempo, hermanos, albergaron esta esperanza en sus corazones, dejaron poco a poco de creer en el arrebatamiento de la iglesia por las enseñanzas que entraron. Personas que han usado textos bíblicos pero sacados de contexto para decir de que en realidad el arrebatamiento de la iglesia no existe, que solamente existe una segunda venida, pero no que un pueblo va a desaparecer y va a ser llevado. Y esas enseñanzas, como dije, en el tiempo de Pablo se daban, de tal manera que incluso la religión tradicional albergó esa doctrina para con ellos, porque la iglesia católica no cree en el arrebatamiento de la iglesia. No lo cree. Ellos creen en una segunda venida, pero no en el arrebatamiento de la iglesia, como muchos cristianos dejaron de hacerlo y comenzaron a predicarlo, a enseñarlo, porque escucharon de alguien que el arrebatamiento de la iglesia no está en la Biblia, no aparece en las escrituras. Y yo digo, si son personas preparadas o estudiadas, ¿cómo es posible que no se dan cuenta que la palabra, la Biblia nos enseña de ese acontecimiento? Es algo que está escrito y acá estos versículos que hemos leído nos habla acerca de ello. Vuelvo a leer el verso 1, dice la palabra, pero con respecto ¿a qué, hermanos? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice,
hay una separación de palabras. Una es la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la otra es la reunión con Él. ¿A dónde? En el aire. Ahora, veamos esto. Si el rapto de la iglesia no existiera, Jesucristo viene a establecer un reino milenial, porque esto es lo que la Biblia enseña, que vendrá en su segunda venida a establecer un reino milenial. ¿Qué hacemos nosotros en el aire esperándolo? ¿Qué hacemos? ¿Por qué nos vamos a reunir en el aire cuando le estamos esperando en la tierra? Entonces, si el arrebatamiento de la iglesia no existe, como enseñan estas personas, ¿qué estamos haciendo arriba? Si lo esperaríamos acá en la tierra. Y esta enseñanza, vea, estas enseñanzas, hermano, fueron muy fuertes, han sido muy fuertes, que influenciaron muchas veces en cantos antiguos, que muchas veces nosotros los entonamos, los cantamos. Por ejemplo, hay un canto que dice: cuán gloriosa será la mañana. ¿Qué dice? Cuando venga Jesús el Salvador. Luego dice: las naciones unidas como hermanas, bienvenida. ¿Qué dice? Daremos. Pero, sí, claro, daremos al Señor. ¿Pero qué? Esto es antibíblico. Es un canto muy hermoso, es un canto que se ha cantado por mucho tiempo, pero no va de acuerdo a la Escritura. Porque primero, la iglesia va a ser arrebatada. No estaremos esperando ni dándole la bienvenida. Las naciones no estarán unidas como hermanas, estarán en un conflicto. Todo un grupo de naciones, confederación de naciones, estarán en las montañas de Israel queriendo destruir a Israel cuando el Señor aparezca. Amén. Y hay muchos otros cantos más que enseñan, ¿verdad?, acerca de cosas que en realidad no son bíblicas, pero se han venido creyendo. Y hay personas, incluso quizás nosotros lo hemos cantado muchas veces, que creemos en el rapto de la iglesia, pero con esta clase, ¿verdad?, de cantos estamos negando un arrebatamiento. ¿Sí me explico? Entonces, el apóstol Pablo en su tiempo, el primer siglo, tiene que batallar con todo esto. Y no solamente él, Pedro también escribe referente a esto y enseña de aquellos que entran para perturbar el camino del Señor con doctrinas diferentes. Cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, muchos adjudican esta doctrina, esta enseñanza, a un tal evangelista, John Darby, y a una niña que soñó de que los cristianos desaparecerían y que desde entonces, según ellos, se comienza, hermanos, a enseñar la doctrina del arrebatamiento. Y esto es totalmente fuera de lógica, porque para enseñar que va a haber un arrebatamiento de la iglesia y esto no aparece en la Biblia, ¿quién va a creer eso? Todo cristiano que tenga conocimiento de las Escrituras jamás creería de algo que se enseñe que no está en las Escrituras. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en la palabra de Dios, Jesucristo mismo habló de un levantamiento de un pueblo. Los apóstoles predicaron de un arrebatamiento y hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo que el arrebatamiento de la iglesia se va a efectuar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es algo que está en las Escrituras y no podemos negar lo que está en la Biblia. Amén, hermanos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, luego dice que no os dejéis mover fácilmente. ¿Qué estaba pasando? Bueno, muchos estaban siendo movidos fácilmente por una doctrina que nunca habían escuchado. Y habían dejado de creer en el arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente turbada, mucha gente triste, mucha gente preocupada referente ¿verdad?, a lo que habían creído antes, pero ahora venían otros maestros enseñando algo diferente y a muchos habían hecho apartar de la fe con esas enseñanzas. Y por eso dice en el verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Así dice la Biblia, hermanos. Fíjese que
el apóstol Pablo, bueno, lo que estamos leyendo ahorita es la segunda carta, ¿verdad que sí? Pero si usted nota, en la primera carta también insta a los hermanos y enseña a la iglesia que no se muevan de la fe, que no se muevan de esa esperanza gloriosa que todos tenemos como cristianos. En el capítulo 4 y verso 13 en adelante vamos a leer lo que ya les había dicho antes, y cuando escribe la segunda carta tiene que volver a enseñarles, tiene que volver a recordarles acerca de este momento, acerca de este evento. Gloria al Señor. ¿Lo tiene ahí, hermanos? ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo tenemos ahí. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, lo que se ignora es lo que no se sabe. Si yo no sé algo, yo ignoro acerca de ello. Pero el apóstol Pablo está escribiendo para que la iglesia no ignore. Amén, hermanos. De ese evento que sucedería. Tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que han muerto, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque la doctrina que había entrado era esa: ya murió, ya no va a poder ser levantado en el rapto de la iglesia, porque solo los vivos van a ser llevados arriba. Ahora, habían otros que decían de que ese acontecimiento ya se había efectuado y que el Señor se había llevado a los suyos y que ahora había que luchar para esperarlo a Él en la segunda venida que Él tendría a la tierra. Pero los que habían sido salvos ya se habían ido. Otros enseñaban acerca de ese acontecimiento. Y recuerde que habían otros que decían, bueno, la resurrección no existe. Y si no existe la resurrección, entonces tampoco se van a levantar los que han muerto en Cristo Jesús. Habían personas que enseñaban acerca de ello, de que los que ya murieron, bueno, estos no van a resucitar, sino hasta el día del juicio. Hasta entonces van a levantarse de entre los muertos. Pero no hay una resurrección en el arrebatamiento de la iglesia. Pero vea, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, hermanos, que él no quiere que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice él, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vea, aquí habla un misterio bastante grande que, hermanos, en el primer siglo no se entendía con claridad, y es por eso que Dios comienza a revelar al apóstol Pablo acerca de ese misterio. Recuerde que el asunto de la inmortalidad era algo, hermanos, que en tiempo pasado, por ejemplo en el Antiguo Testamento, no se entendía como se entiende ahora en el Nuevo Testamento, o la revelación en el Nuevo Testamento. Salomón escribe acerca de los que mueren y dice que su memoria queda en el olvido, porque los muertos nada saben. O sea, aquí habla de una inconsciencia de todos los que mueren. Bueno, están dormidos y nada, ellos no entienden nada, no saben nada de lo que está pasando. Es lo que Salomón entendía en la revelación hasta ese momento. Pero la revelación bíblica ha venido a ser progresiva a lo largo de la historia. De tal manera que ahora el Señor, cuando Cristo viene, comienza a revelar cosas que antes no se entendían. Y Él sacó a luz la inmortalidad, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Déjeme ver si encuentro ese versículo. Gloria al Señor. Si tenemos que buscarlo en el capítulo 1, déjeme ver si es primero o segundo, pero por ahí va a estar ese texto. Dice que Él sacó a luz la inmortalidad. Y cuando Él saca a luz
la inmortalidad, se comienza a entender de que después de esta vida sigue otra. Y esa otra vida es una vida eterna. Amén, hermanos. Una vida eterna. Entonces, lo que Salomón no entendía es revelado ya en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo comienza a enseñar acerca de ello, de tal manera. Bueno, vamos a regresar nuevamente al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y verso 14 ya. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿Qué dice ahí? A los que durmieron en él. ¿Así dice? A los que durmieron en él. Y aquí hay otro misterio revelado que antes no se entendía, porque bueno, David incluso escribe, ¿verdad? Aunque era una profecía referente al Mesías, él dice, y no dejarás mi alma para siempre en el Seol, o en el Seol. No dejarás mi alma para siempre en el Seol. Y se entendía en ese tiempo que, bueno, hasta el día de hoy creemos que el Seol está en el centro de la tierra, o el infierno está en el centro de la tierra. Entonces, todos los que morían en Cristo o en esa fe en Dios, iban a ese lugar, pero no al lugar de tormento, sino al lugar conocido como el paraíso o el seno de Abraham. ¿Verdad que sí? Jesucristo habla acerca de ello, explicando la vida de dos personajes, el rico y Lázaro. Esta historia de la vida de estos hombres se dio antes de que él muriera y resucitara. Él la está contando, ¿verdad que sí? Y habla de que muere el pobre y los ángeles van por su alma y es trasladado por ellos al seno de Abraham, cuyo seno estaba en el centro de la tierra también. Entonces, y luego el rico muere y es sepultado, y abriendo sus ojos, él estaba siendo atormentado en llamas. ¿A dónde? En el infierno. Pero alzó los ojos y arriba él vio a Abraham y a Lázaro en su seno. El lugar es el mismo, con compartimentos diferentes. Amén. Muy diferente. Los judíos tenían claro acerca de ese lugar. Números habla acerca de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron en contra de Moisés, y hubo una señal del siervo de Dios, y dijo que la tierra se abriría y tragaría vivos a aquellos que se habían rebelado en contra de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la tierra abrió su boca y salió fuego del centro de la tierra y se los tragó vivos a todos, y descendieron al Seol, que es el infierno. O sea, el Seol está ubicado abajo en la tierra, o en el centro de la tierra, por usar una palabra. Amén, hermanos. Ahí está ubicado. Entonces, el judío entendía perfectamente esto. Ahora, no entendía, porque no se les había sido revelado para ese tiempo, de que las personas después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Cristo, ahora serían trasladados no al centro de la tierra, sino al cielo mismo. El apóstol Pablo comienza a tener experiencia, y él habla de un cierto hombre que se está refiriendo a él mismo, que fue arrebatado, fue trasladado al tercer cielo. Amén, hermanos. Y dice que allá vio cosas inefables, cosas que no se le permitieron decir o explicar que él había visto en ese lugar. Amén. Entonces, luego nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, y enseña acerca de esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en él. ¿Los traerá de dónde? ¿De dónde viene el Señor? ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Y de dónde los va a traer? Del cielo. Hay una pregunta, dice, bueno, si ya están en el cielo, ¿para qué los va a traer? ¿Para qué los va a traer si ya los tiene allá en el paraíso? Bueno, es que el paraíso no es el destino final del creyente. Amén. Es el reino de los cielos. El paraíso es un lugar donde están todos los que han muerto en Cristo Jesús, conscientes de todas las cosas que vivieron, que pasaron cuando ellos estuvieron en vida en esta tierra.
El alma no queda, sí, bueno, el ser espiritual del hombre, el alma no queda inconsciente de que no sabe nada y que no entiende nada, no. Eso no es real, porque ahora tenemos una revelación diferente que Jesucristo trae acerca de la inmortalidad del ser humano. Entonces el Señor trae, o Dios trae con Jesús a los que murieron en Cristo, a los que durmieron en Él. ¿Para qué los trae? Bueno, trae el alma de estas personas, lo que en realidad nosotros somos. Nosotros nos vemos físicamente, pero es el cuerpo nada más. Pero dentro de este cuerpo es donde habitamos cada uno de nosotros. Su cuerpo, usted habita en su cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros seremos revestidos. Tenemos este vestido ahorita, este cuerpo físico. Pero nosotros seremos revestidos con un cuerpo incorruptible. ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces, a los que Dios trae con Jesús son a todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ¿y para qué los trae? Bueno, sencillo. Para resucitar el cuerpo de todos aquellos que murieron. Para resucitarlo y transformarlo en un cuerpo incorruptible. Usted ve tan importante que es para Dios el cuerpo también. Hay gente que no le dan el valor o la importancia al cuerpo que se merece o que Dios le da. En el sentido de que para Dios tanto el alma y el espíritu es importante como lo es el cuerpo también. El apóstol Pablo habla de una santificación de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que traigamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Para Dios es importante nuestro cuerpo también. Y lo debería de ser para nosotros también. Muchas veces ni siquiera lo cuidamos. Y nosotros pensamos que cuidar el cuerpo es meterle pintura hasta por los oídos. Eso no es cuidar el cuerpo. Muchas veces ni siquiera lo cuidamos en lo que comemos nosotros. Comemos de todo, ¿verdad? Y luego hablamos de que debemos de vivir en santidad y que vivir una vida agradable delante de Dios. Oiga, cuidar el cuerpo a Dios le agrada también, porque es el templo de Él. Es el templo de Él. Y yo no quiero que nosotros caigamos en la misma doctrina de la Iglesia Católica. Yo no quiero que nosotros caigamos en la misma doctrina de aquel famoso santo que ahora tienen del siglo IV, que él fue el que enseñó e introdujo la doctrina platónica al cristianismo, primeramente a la Iglesia Católica y en muchos cristianos también, de que bueno, este cuerpo para lo que nos sirve es para pecar y que nos sirve para otra cosa. La Iglesia Católica enseña que hay que flagelarlo porque entre más lo hace sufrir, más santo tú eres. Alabamos. San Agustín de Hipona, eso es lo que él hacía y enseñó. Y vuelvo a decir, muchos cristianos creen lo mismo. Pero si Dios habita en su templo, ¿no cree que usted debe de cuidar el templo de Dios? Claro que sí, hermano. En todas las áreas necesarias. ¿Por qué? Porque debemos de santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios trae con Jesús a los que durmieron en Él para que tomen los cuerpos incorruptibles. Porque no nos vamos a ir solamente en forma de alma al cielo. Nos vamos a ir con cuerpos resucitados o transformados si estamos vivos. Amén, iglesia. Cuerpos transformados. Amén. Muy diferente a lo que tenemos, porque ahora, hermanos, solo andamos con dolores todo el tiempo. Pero llegará un momento en el que este cuerpo, cuando se transforme, ya no sentirá dolor de nada. No habrá enfermedad que lo ataque. Amén. No habrá dolencia que nos haga llorar. Amén, hermanos. Seremos, dice la palabra, que tendremos un cuerpo semejante al de Él. Seremos tal como Él es, dice la Biblia. La palabra del Señor habla de cuerpos que resplandecerán más fuerte que la luz del sol. El libro de Daniel en el capítulo 12 dice, hermanos, que los que han creído, los que se levanten, dice que resplandecerán como el firmamento.
y los que enseñan la justicia a la multitud, los que predican el evangelio, enseñando una palabra clara, sana de la Biblia, dice que resplandeceremos, unos como el firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Eso dice la Biblia. Ahora no alumbramos, hermanos. Ahora no, pero llegará un día que nuestros cuerpos serán diferentes. Y hay una evidencia acerca de ello, y quizás una poca muestra de lo que Dios va a hacer en el momento que Moisés viene descendiendo de la montaña, del monte, de hablar con Dios y estar en ese proceso de 40 días de ayuno en aquel lugar. Y cuando él desciende, la gente comenzó a apartarse y a tener temor porque veían su rostro que resplandecía su rostro. Ahora tenemos otra señal acerca de lo que el Señor va a hacer en Esteban. Dice que cuando lo veían su rostro como el rostro de un ángel. Pero ¿cómo son descritos los ángeles? Bueno, allá la Biblia dice que estaba una guarda, ¿verdad? Custodiando el sepulcro, y de repente llegó un ángel que iluminó todo aquel lugar. ¿Verdad que sí? De esa manera, o sea que lo que estaban viendo en Esteban era esa gloria de Dios en su vida. Amén, hermanos. Imagínense cuando se dé el evento y nosotros seamos arrebatados. El apóstol Pablo dice que los que hayamos quedado sin morir, los que estemos vivos, dice él, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces el Señor viene, gloria al Señor, déle ese fuerte aplauso a Él. Gloria a Jesús, sea bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor viene y viene con voz de mando, con voz, porque no solamente la voz de Él se escuchará, sino que también se escuchará la voz de arcángel. Y viene con sonido de trompeta. Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con sonido de trompeta. Eso dice la Biblia. Y mientras Él viene descendiendo, Él habla a su pueblo para que sea su pueblo levantado. Los muertos en Cristo primeramente, y luego nosotros los que vivimos. Y mientras Él viene descendiendo, nosotros subimos y nos vamos a reunir con Él, de acuerdo a la Biblia, en el aire. En el aire. Ahora, ¿qué tiempo llevará todo este evento? Bueno, no sabemos, pero la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos, cuyo evento, de acuerdo a lo que dice la Escritura, solamente nos enteraremos nosotros los cristianos. Absolutamente nadie más, porque luego encontramos en las Escrituras que dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice la Escritura. Amén, hermanos. Lo dice, lo enseña la palabra. Ahora, volvamos nuevamente acá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estábamos leyendo el verso 14. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Luego el otro texto dice: ok, una vez más lo leo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. No es que algo que Pablo pensaba, sino que eran palabras que el Señor había revelado, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos levantamos antes que ellos. No nos vamos a adelantar a ellos. Eso es lo que está diciendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitan primero y son los que primero se levantan. Los que han muerto en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Una vez más, lo leemos. Con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, Dios viene dando órdenes. Voz de mando, voz de autoridad, pero luego también vienen los arcángeles dando órdenes también. ¿Por qué? Bueno, en el momento del rapto de la iglesia, en el momento que usted y yo estamos siendo llevados hacia el cielo, también la Biblia dice en Apocalipsis que se da un evento profético ahí mismo también, en el cumplimiento de esta profecía del rapto de la iglesia, y es cuando Miguel comienza a pelear, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y los ángeles, o contra el diablo, o contra Satanás, como usted quiera llamarle, y los ángeles caídos. Se libera una batalla cósmica, batalla en el espacio, porque el espacio está atestado de ángeles caídos, de espíritus, de demonios que se están moviendo en el espacio, en el aire. El apóstol Pablo nos aclara mejor este panorama en el capítulo 6 del verso 12 en adelante. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, amén, hermanos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Cuáles son las regiones celestes? Si no son los cielos o el cielo. En regiones celestes estamos batallando contra ellos. Otro ejemplo claro es la respuesta a Daniel cuando el ángel fue enviado para llevar la respuesta a la oración que él estaba haciendo, y cuando él venía con la respuesta, un principado se le levanta y comienza a batallar con él en el espacio. Amén. Se levanta y luego dice, bueno, nadie podía ayudarme porque es que la jerarquía y autoridad que tiene esa potestad que se levanta en contra del ángel, no todos los ángeles tienen el mismo poder para batallar contra ellos. Hasta que llega Miguel, el arcángel Miguel. Él es el único, bueno, de los arcángeles que hay, con esa misma autoridad. Miguel es el que aparece en escena batallando, peleando. Mientras Miguel está peleando allá, el ángel viene y trae la respuesta a Daniel. Y luego dice, y tengo que regresar porque no solamente el príncipe de Persia se levanta, sino la otra potestad que ejercía hegemonía sobre el imperio griego. Amén. Dice que luego se levantaría esa otra potestad que se le conoce como el príncipe de Grecia, o Persia mejor dicho, que sube, hermanos, y bueno, se libra otra batalla más cósmica, otra batalla más en el espacio. Pareciera de ciencia ficción, pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Hay batallas que se están librando en el espacio que nosotros ni cuenta nos damos. Fuertemente. Evidencias de batallas que han habido, los tenemos en los planetas, obsérvelos. O busque información acerca de ellos, cómo están y cómo se ven. Lo que supuestamente los meteoritos que impactan o que han impactado a muchos planetas como la Luna, pero ¿por qué no hay evidencia o restos de esos planetas en los agujeros que han quedado, los cráteres que han quedado en los impactos que supuestamente han tenido por meteoritos? ¿Por qué no hay evidencias? ¿Por qué no hay restos de esos cometas o meteoritos que impactaron? ¿Por qué no lo hay? Porque la Biblia nos enseña de que ya hubo una batalla en el espacio. La palabra de Dios dice que Satanás desde la tierra planifica el asalto al cielo, de que subirá más allá de las nubes para establecer un trono, y allá lo estaban esperando, porque a Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos. Mientras él estaba planificando todo, Dios ya conocía todo lo que había en el corazón de él, de tal manera que cuando se da esto, bueno, allá lo esperan, y desde allá es arrojado, y en esta ocasión fue arrojado a tanta velocidad
que Jesucristo habla de él y dice que cayó como un rayo del cielo. Y nosotros entendemos perfectamente cómo los rayos caen. Amén, hermanos, no vienen despacio que usted lo mire, por allá va uno. Caen, impactan fuertemente. De esa misma manera pasó con Satanás y los ángeles caídos. Pero bueno, no estamos hablando de eso, angelología. Vamos a hablar o enfocarnos en el arrebatamiento. Dice el verso acá, el verso 16, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre. ¿Sí ve? Así estaremos siempre con el Señor. Ahora, hagamos también otra pregunta. Si el rapto de la iglesia no existe y el Señor viene para, bueno, establecer su reino milenial y aquí nos quedamos con Él o aquí nos va a dejar en la tierra, entonces, ¿por qué promete en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que iba al cielo a prepararnos lugar? Bueno, va a trabajar de gusto porque de todas maneras nos va a dejar acá. ¿Verdad que no tiene lógica pensar eso? Es porque el Señor nos va a llevar a preparar lugar para nosotros, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. O sea, hay promesa. El arrebatamiento de la iglesia es algo real. No es un invento, bueno, del siglo III, siglo IV, siglo V. No es un invento del hombre. Es algo, hermanos, que el Señor lo enseña. Amén. Que el Señor lo revela a través de la palabra que dio a los, ya sea a los profetas como también a los apóstoles, enseñando acerca de este acontecimiento que pronto sucederá. Amén, hermanos. Pronto sucederá. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. También Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Léalo por favor, hermanos. Sí, siga leyendo. Si usted nota ahí, todo lo que ha leído ya el hermano, o han leído con él, he aquí os digo un misterio. Él está revelando un misterio que no se entendía. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos o no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese todos está hablando de la iglesia, vivos y muertos, todos, la iglesia. Luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán como hermanos, resucitados incorruptibles. ¿Cuál es muerto? Bueno, únicamente los que han muerto creyendo en Cristo, los hijos de Dios que han muerto, amén, o han dormido, como también usa la palabra, esa expresión. Únicamente ellos. Los otros muertos que han muerto, bueno, todas estas otras personas que han muerto sin creer en Cristo no se levantan. Se van a levantar ya en el tiempo del juicio, pero no en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Bueno, dice ahí, y nosotros seremos transformados, dice el final del versículo 52, ¿verdad que sí, hermano? Porque es necesario que esto, ¿cómo dice ahí? Corruptible, este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, que es el cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice ahí? Sorbida es la muerte en victoria. Un sorbo. Sorbida es la muerte en victoria. El último suspiro en esta vida para pasar a una vida eterna. Sorbida es la muerte en victoria. Es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos, les dije yo, Timoteo, cité un pasaje bíblico ahí. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer el verso 10. Usted me avisa ya que lo tengan. Dice la palabra del Señor, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Así dice, hermanos. ¿Qué más? El cual, Jesucristo, ¿qué dice? Quitó la muerte. ¿Qué más dice? Oiga, ¿por qué fue revelado la inmortalidad? Por el evangelio. Inmortalidad que antes no se tenía una visión clara acerca de ella, y por eso que Salomón escribe esas palabras. Recuerde que los testigos de Jehová se aferran a este versículo de que el que muere nada sabe y que su mente o su memoria es puesta en el olvido, o sea que está como un inconsciente, dormido, que no entiende nada. Pero esto era porque la luz del evangelio todavía no se había dado. Y la enseñanza de esta doctrina del evangelio todavía no se había predicado de la manera clara como se predicó en el tiempo de Cristo. Amén, hermanos. Y con el evangelio, con el anuncio del reino, la palabra de Dios dice que Él, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Sacó a luz la inmortalidad. Ahora entendemos que la persona cuando muere no queda en un estado de inconsciencia. Su alma sigue sintiendo, sigue viendo. Los 5 sentidos, los sentidos que tenemos nosotros, siguen, hermanos, trabajando de la misma manera que lo están haciendo aquí en este cuerpo. La palabra de Dios dice que el rico alzó sus ojos, o sea que ven. ¿Verdad que sí? Alzó sus ojos y pudo reconocer. Pero los alzó estando en tormento, o sea que se puede sentir. Amén. Dice que tenía sed, o sea que también hay sed en la otra vida. Amén, iglesia. ¿Sentía dolor? Sí. ¿Se recordaba de lo que él había vivido en la tierra? Sí. De tal manera que ruega cuando no pudo, ¿verdad?, hacer que Abraham envíe a Lázaro, porque dice que Abraham le dice, mira, no, nadie puede venir de allá acá, ni ir de aquí a donde ustedes, porque hay una cima que nos separa, y esa palabra cima está escrita con S minúscula, o sea que está hablando de un abismo y no de una montaña. Hay una cima que nos está parando a ustedes y a nosotros, de manera que aunque querramos ir allá, no podemos, ni ustedes pueden venir acá. Hay un abismo, los impide. Ahora, dice que él se acuerda de los hermanos, que tiene 5 hermanos, dice, ¿verdad? 5 hermanos, y que le pide que lo envíe allá a la vida nuevamente a predicarle a esos 5 hermanos. Entonces, aquel anciano le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas. Está hablando del Pentateuco, o los 5 libros de Moisés y los libros proféticos. Moisés y los profetas, dijéramos nosotros, tienen el Antiguo Testamento, porque Moisés no existía y los profetas ya habían muerto también. Entonces tienen el escrito. Así que cualquier persona que haya escuchado la palabra de Dios y dijo no al evangelio, no a Cristo, en el momento que esté delante del Señor para entregar cuentas, no tendrá excusa. Hermanos, y bueno, y aquellos que nunca recibieron el evangelio, las etnias, aquellos lugares donde nadie llegó con el evangelio, y estas personas que murieron, bueno, tienen una evidencia tan clara de que Dios existe y es la creación misma.
Y es lo que dice Romanos. Pablo escribe a los romanos. Yo creo que se hacían la misma pregunta que muchas personas. O los cristianos se hacían la pregunta que muchos cristianos. Y bueno, y aquellos que nunca nadie les habló de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo dice que Dios se les reveló a través de la naturaleza. De las cosas creadas. Esto es lo que dice la Biblia. Se le reveló al ser humano. Y dice que ellos prefirieron adorar la criatura antes que al creador. Entonces sabían que había un creador. El ser humano, esa gente, hermanos, en esos lugares aislados, quizás nunca les ha llegado el evangelio, pero ellos saben que esto hermoso, el planeta en sí, donde ellos viven, esto no fue de la nada. Tiene que haber un creador. ¿Y por qué cree usted que se buscan un pedazo de palo para adorarlo, o una vaca, un cocodrilo o algo para venerar? Porque sabe que hay una deidad. Entonces dice, mire, esta chiva es el creador nuestro. Este becerro, mire, los judíos cayeron en esa tontería, hermano. Se hicieron un becerro. Entonces, hay lugares donde nunca se les ha predicado el evangelio, pero tienen dioses. ¿Qué lo mueve al ser humano a buscar algo que adorar? Sencillamente usted y yo fuimos creados para ser adoradores, hermano. El ser humano fue creado para adorar. Para adorar. Y la persona que no adora a Dios va a adorar ya sea un pedazo de madera, un pedazo de... Porque hay una necesidad interna, porque el hombre fue diseñado para eso. Amén, para rendir culto, adoración. Y ellos buscan mejor adorar cualquier cosa antes que adorar al Creador. Romanos también dice que ha puesto en la mente, en la conciencia, en el corazón, en el alma de la persona la necesidad de buscar de Dios y su ley en la mente. Amén. De tal manera que no tienen excusas. Yo le voy a decir esto, hay personas, es posible, hermano, que hayan personas que nunca en su vida han sido cristianos, quizás nunca han estado en una iglesia o han escuchado, se han detenido en un momento de campaña o algo a escuchar la palabra del Señor, que no conocen las escrituras absolutamente para nada, porque nunca han leído ni siquiera un versículo de la Biblia. Pero esta gente, que son algunos de ellos asesinos, se esconden para matar. ¿Qué los hace esconderse? ¿Por qué no lo hacen públicamente si no tienen conocimiento de nada del pecado? Porque saben que no es bueno. Porque el que roba tiene que esconderse para robar, aunque nunca haya leído o haya escuchado la Biblia. Porque hay algo interno que Dios lo puso y son sus leyes. En la vida del ser humano, todo ser humano sabe que Dios existe. Amén, iglesia. Todo ser humano sabe que Dios existe. Así es que excusas no hay para nadie. Entonces, la palabra de Dios nos enseña acá donde estábamos leyendo que Dios saca a luz la inmortalidad. De tal manera que usted y yo podemos entender claramente que después de esta vida, nosotros seguimos con vida. Y estando en esta vida, nosotros decidimos dónde pasar la eternidad, porque usted y yo somos eternos. La Biblia dice, ¿verdad? También que Dios puso eternidad. Eclesiastés, eternidad en el corazón del hombre. Cuando habla de corazón, la palabra lev está hablando del alma. Puso eternidad en el alma. Nosotros somos almas vivientes. En un cuerpo, el cual necesita también un espíritu de vida para mantenerse con vida. Por eso es que Dios cuando creó primero el cuerpo y luego sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu de vida. Y fue el hombre, un ser, un alma viviente. Amén. La vida nuestra en sí no está en el cuerpo. El cuerpo tiene su propia vida. ¿Sí me explico en esto, hermano? Porque Dios formó el cuerpo, pero el cuerpo no tenía vida. ¿Verdad que sí? Necesitó introducir espíritu de vida, de tal manera que cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, el cuerpo muere, pero usted y yo seguimos con vida.
El espíritu que mantiene vivo al cuerpo va hacia Dios. Por eso yo decía que usted y yo fuimos creados para adorar, porque el espíritu que Dios puso en nosotros es el que nos ayuda a comunicarnos con Dios. De tal manera que la Biblia dice, hermanos, que el Padre está buscando verdaderos adoradores, ¿verdad que sí? Y dice, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren ¿cómo? En espíritu. Y esa palabra no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu que nos fue dado, en espíritu y en verdad. Luego el apóstol Pablo habla de esa comunión entre el espíritu y el espíritu nuestro y el Espíritu Santo, y dice que nos podemos comunicar a través del espíritu con Dios, orar en el espíritu. ¿Dice la Biblia esto? Sí, lo dice. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando morimos? Bueno, sale el espíritu que regresa a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra, y usted y yo, esta vida que tenemos es una antesala nada más para decidir dónde pasar la eternidad. Usted decide, yo decido dónde pasar la eternidad, ya sea en el cielo con Cristo o en una condenación eterna, en el lago de fuego primeramente y después, que diga, en el infierno primeramente y después en el lago de fuego. Nosotros decidimos. Amén, iglesia. Nosotros decidimos. ¿Cree usted en Cristo? Bueno, sírvale. ¿Ha creído, lo ha recibido en su corazón? Bueno, búsquele. Búsquele, porque los adoradores que el Padre busca son los que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Y cuando se habla de espíritu y verdad, involucra muchísimas cosas de nuestra vida diaria. Adorarle en todo momento, orar en todo momento, leer la palabra, una vida cristiana. El evangelio es un estilo de vida. Entonces, ¿quiénes son los que se levantan en el rapto? Aquellos que viven una vida en adoración, en comunión con Dios, y que le están esperando a Él. Gloria al Señor, sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Un último versículo y nos vamos. Filipenses, vamos a tomar el capítulo 3. Y vamos a ir al verso 20. Usted me avisa ya que lleguemos ahí. ¿Lo tiene, hermanos? Bueno, vamos a leerlo entonces. Dice la Biblia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde está su ciudadanía? En los cielos. ¿Qué más dice, hermano? Ok, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? Así dice, ¿verdad? ¿De dónde esperamos? ¿De dónde lo espera usted? Del cielo. ¿A dónde está su ciudadanía? En el cielo. Su física, bueno, puede ser de este país. Es posible que usted sea ciudadano de este país, pero la mejor ciudadanía es la de arriba, hermano. Amén, iglesia. Esa es la mejor. A Pablo le dijeron en cierta ocasión, cuando después de haberlo azotado, haberlo golpeado, lo metieron a la cárcel, y de repente él les dice, ¿verdad?, a los romanos, oigan, ustedes saben que no es lícito golpear a un ciudadano romano sin antes haber pasado por un juicio. Y todos se quedan asustados porque esto implicaba un delito, y un delito que era penado con la muerte. Y se asustan, y alguien le pregunta y dice, oye, ¿y tú cómo conseguiste tu ciudadanía? Y le dice, bueno, yo soy ciudadano de nacimiento. Y el otro le dice, mira, yo tuve que pagar una gran suma de dinero por adquirir la ciudadanía. Y le dice, no, yo nací siendo ciudadano romano. Y había, hermanos, un deseo de la gente por hacerse, ¿verdad?, ciudadano romano, porque era el imperio en hegemonía y tenían ciertos derechos que no tenían, ¿verdad?, los que no eran ciudadanos, aunque habían sido aceptados por el Estado, como acá, ¿verdad? Quizás muchos tengan permiso o residencia, pero no es lo mismo que ser ciudadano. ¿Y cómo se lucha por obtener una ciudadanía? Y es bueno si lo logra, pero procure la de arriba, hermano, también. Procure la del cielo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Acá el texto que hemos leído dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
Y luego dice, cerró la Biblia. Luego dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así dice, ¿verdad? El verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué cuerpo transformará? El que tenemos ahorita. El cuerpo de la humillación nuestra. Y luego dice, hermanos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Está viendo esto? Seremos semejantes al cuerpo de gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No le llena esto de gozo su vida? Ya no caminaremos torcidos, hermano. Por el poder, dice la Biblia, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y la pregunta sería, pero ¿cómo el Señor hará eso? Bueno, sencillo, con el mismo poder que puede sujetar a Él todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Así es que luchemos por esto. Luchemos y mantengámonos acá en el Evangelio, sirviendo a Cristo Jesús. Sigamos buscando al Señor, más ahora que vemos que los días, hermanos, son de la iglesia, ya son cortos acá. Que pronto nosotros seremos arrebatados para estar en un lugar mejor con Cristo Jesús. Le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Jesús. Si alguien quiere reconciliarse, si alguien quiere recibir a Cristo por primera vez, en este momento ahora es la oportunidad. Yo le invito a pasar